comienza Dinaye y dice yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei mon Dinaye y dice yo, a Programm von Argentiner Ivo für alle Liebhabers von Yiddish. Sholem Aleichem, Tayer Efraim, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares. Lucas, Hashem Ponimos Teain, ¿cómo andamos? Sehr gut, sehr fine. Muy bien, muy contento de estar de nuevo con ustedes, con nuestra audiencia, con el Yiddish. Descansaste, ya te podés poner a trabajar. Mañana mismo arranco. El lunes Mañana empiezo. arrancamos todo. Siempre el lunes hay que empezar. Aunque en el Heider, sabés, empezaba el martes. Lo sabía. Y la pregunta va a ser, es un retenish extra. ¿Por qué en el Heider las clases empezaban un martes? Un retenish. Hola, Lerer, vos Serzi. Es un retenis difícil para mí porque uno podría pensar que en el Heider se empezaba el domingo. El Heider, el las martes. clases empezaban, primera clase del año, un martes. Después los domingos. Bueno, un lindo retenis. ¿Eso sabés por qué no sabés? Porque nunca fuiste a un Heider. Nunca fui a un Heider, aunque mi abuelo tenía un Heider, pero no lo llegué a conocer, lamentablemente. Así es. Contento de estar con ustedes, chicos y Zuckers. Orn, ¿cómo estamos? Muy bien, contento porque después de muchos años, hoy que es Tu Bishvat, que siempre diluvia, hoy justo hay sol. Llovió toda la semana, va a llover toda la semana, pero hoy está lindo, así que pudimos ir a Pflanzenbeimalach. ¿Y el almendro ya floreció? Sí. Cuando vengas, las flores están, hay que comer almendras. Y hay una sorpresa para Tu Bishvat como canción. Se van a llevar una sorpresa. Me emocionó, yo no recordaba que era Tu Bishvat, disculpen esta digresión, pero me emocionó mucho porque es el cumpleaños de mi padre, Uleva Shulem. Mirá vos. ¿El qué es? Afargenig, un gusto tenerte. Gracias, igualmente, contenta de estar acá otra vez. Y bueno, empecemos. Empecemos con el retenish. Vamos a ver si nuestros oyentes saben varias cosas. Primero, ¿por qué se empezaba en el Heider, el primer día de clase, un martes? Y te lo voy a decir más todavía. Un martes después de Siques, después de Suques. Número 1. Número 2. El retenish lingüístico pregunta dos palabras. ¿Cómo se dice azulejos en Yiddish? ¿Y cómo se dice tejas de un techo en Yiddish? Apellido famoso. Una es mucho más fácil que la otra. Una es nivel 1 y otra es nivel 1000. No importa, pero señores, para todos los niveles, y yo creo que retenish lingüístico está bien así. Y vamos a ver quién canta. Adelante. Meidele, her a shayli
Du bist meine Ruchale, mein Masel, mein Bruchale, mein Kleine, mein schöne Mädele. Joch, 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 bist meine Chumale, mein Herz, meine Schumale, mein Kleine, mein schöne Mädele. Weil ich lieb dich, Chudashir. Oh, jene sieht es bricht in Herzen, macht bei mir. Oh, wie joch, 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 bist mein Matunale, mein Sinn, mein Levunale, mein Kleine, mein schöne Mädele. Die bist mein Ruchale, mein Masel, mein Bruchale, mein Kleine, mein schöne Mädele. Joch, 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 bist meine Chumale, mein Herz, meine Schumale, mein Kleine, mein schöne Mädele. Weil ich lieb dich, Chudashir. Jene sieht es bricht in Herzen, macht bei mir. Oh, wie joch, 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 bist mein Matunale, mein Sinn, mein Levunale, mein Kleine, mein schöne Mädele. Joch, joch, joch. Ich hab dich lieb, Chudashir. Es sieht, es bricht in Herzen, macht es joch, 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 joch. Bist mein Matunale, mein Sinn, mein Levunale, mein Kleine, mein Schöne. Joch, 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 joch. Joch, joch. Bueno, y vamos a explicar una palabra en relación a este retenish. ¿Ustedes saben qué es un tioj? La palabra tioj es palpitar. Atiojinartzen. Me palpita. Oigo tú palpitar, una vieja canción popular. Y Itzik. Este rete se lo voy a robar a Sergio. Este retenish es más fácil que aprenderse la letra de la Ein Ma'ein Mirgein Shonaein que cantábamos en el kindergarten de Pere Chule con la letra que Heike Kudlach. Pero esta canción la elegí como retenish por la palabra tioj, número 1, y por algo que me pasó esta semana. Recuerden, queridos amigos, que el domingo pasado, cuando hablamos del Día Internacional del Holocausto, pusimos Mirlev Neivik, una versión contemporánea, nueva, de un disco que salió hace 2 meses o 3 en París, de un grupo joven musical que se llama Marx Singers. Marx Portaque Marx, Reuter Ideler, grupo joven, muchos. El Yiddish tiene en este momento en Europa muchos jóvenes anarquistas, marxistas, enamorados del Yiddish y de la cultura judía, y así se acercaron al Yiddish. Yo no comenté la semana pasada y el lunes recibo un llamado. Me llama una tal Judith de París que está paseando por Buenos Aires
y que se escuchó en Dinaye Yiddish y nos agradece. Así que, señores, ¿ustedes creen en casualidades? Así que hay que difundir Dinaye Yiddish Show. Llegamos, miren, para mí fue una sorpresa. No nos pudimos ver, ella está de cruceros y Loif Tarim y Berderbet. Ya estamos en contacto con la cantante de Marx Singers. Así que el Retenish es Retenish, pero para todos los amigos que quieran seguir los Retenish de Dinaye Yiddish Show y volver a refrescar la memoria, los invito. Hicimos un Shides con Mamelushn. Mamelushn es un sitio de Facebook creado por un querido amigo Beto Kogan que falleció hace un par de años en Israel. Y el Ivo va a tener su vínculo en Mamelushn. Mamelushn va a auspiciar las actividades del Ivo. Nosotros vamos a difundir las actividades de Mamelushn y Mamelushn va a publicar a Sprachwinkel del Ivo. Así que hay que volver a engancharse con Facebook y con Internet, con WhatsApp, con YouTube, con todos los maíces con los cuales nos entrenamos los últimos 3 años. ¿Qué les parece? Así que hay que buscar tejas y azulejos para la reconstrucción. ¿Van a poner una empresa de construcciones en la Ivo? Estamos terminando la reconstrucción del Ivo. Esperemos. Pero vamos a complejizar un poco más, se puede hacer un poco más complejo el Retenish. Hay distintos tipos de tejas. Una cosa sí, teja de material, claro. Una teja de madera. Madera, es verdad. Hay toda una lista de tejas. Está bien, pero es muy difícil la ayuda. Bueno, con que le peguen a un tipo de teja alcanza. Así es verdad. Muy bien, Lucas. Bueno, señores, y vamos a una canción que nos va a introducir a un tema. A ver, vamos al tema número 2 y vamos a bailar una samba y después entra bailando Judith. Sieh's mir bitte, sieh's mich lieb. Gib an nächste Scheike, sag mir, wo's mir tut. Ich hab dich lieb, als ich rapier. Aus die A2 durch die Klippen weisen mir. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Mach Schaschek, wo's ihr sucht. Mach auch zu Mädchen, sie ist ein Mirakel. Ich will dir finden in der Stadt. Oi, wirst die essen, ist und trinken, aber Mut. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tanz a rumba, a so gehen a roi. Ich will tanzen, noch a Samba, oi. Singen sollst die besser Memuchi. Ich will tanzen, dem Hutschi-Kutschi. Sog ich bei dir, so bin ich also in mich. Bist nicht kusche, beschämt den Kopf ist wie. Tanz a rumba, ich tanze im neuen Twist. Leben mich nicht, es ist im Sist. La Cucaracha, Samba, Rumba in der Boogie-Woogie-Tanz. Crazy Lazy ist im Mambo, Rock'n'Roll und Cha-Cha-Tanz. Heute im Kopf bei Pop, die kommen beschießen, sitzt es wie ein Fisch. Und das so tanzt mit einer Rumba, schwitzt so wie ein Kaschig-Nisch. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai.
la cucaracha samba rumba in der Boogie Boogie Kranz. Crazy lazy ist die Mambo Rock'n'Roll in Cha-Cha-Tanz. Oi, dem Kopf ein auf die Kamm beschließen, sitzt es wie auf Fisch. Oi, dann tanzen ist im Sitz, noch mehr besser hin als Twist. Twist! Twist again! Twist again! Twist again. Twist again! Let's twist. Let's twist again! Let's twist. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Abrom, si es momento de confesión, puede ser. Dale. Más que esto no te hago, ¿eh? De bailar. No, no, no. Además, convengamos que el domingo pasado me invitaste a bailar. Acá me hiciste bailar sola, me dijiste voy a entrar bailando. Cantando te banco, lo de bailando te lo dejo. Pero no ¿Puede la ser? pudimos pasar la pasada. Entonces, ¿qué tiene que ver este tema musical con lo que vos nos vas a comentar? Bueno, a ver, nos fuimos de la rumba, con el tema musical nos fuimos de la rumba, en un momento casi al final había un poquito de rock and roll y ahí... Twist, dije, twist, twist, ah, twist. era twist, bueno, pero igual, Twist, twist. ok. Sí, pero había así, viste, como un dejo de rock and roll, ahí me prendí bastante. Sí. Bailé sola, ustedes no vieron porque tenía apagada la cámara. Bueno, ¿por qué? Porque mañana empieza el Nicht Sieben Seminar, ¿no es cierto? Es Nicht Sieben que tenemos que decir, el Seminario Internacional de Idioma y Cultura Yiddish, que Ivo viene asociado desde hace unos años con la Universidad 3 de Febrero, y mañana empiezan las clases regulares. Y del 6 al 24 de febrero, pero digamos que en estos momentos, además de contarles el comienzo del seminario, vamos a invitar a toda la gente que está escuchando y que después se van uniendo durante la semana, que los días miércoles hay actividades, hay clases, Einsen, son unidades, ¿sí? Temáticas, referidas a justamente los temas del seminario y están abiertos al público en general. Ahí está, Lucas te iba a pedir justamente, el primer encuentro es el miércoles 8 de febrero a las 17 horas, hora argentina. Y como dije el otro día, se pensó este horario para que la gente que vive en Europa, en Israel, no sea tan tarde, y para los que viven en otras partes que tenemos horarios de menos, no sea tan temprano. Porque tenemos que aclarar, Judith, que a todas las actividades del IVO asisten alumnos de todo el mundo y de diferentes bandas horarias. Nuestros horarios tempranos no los pueden aceptar gente de México o de Los Ángeles, porque serían a las 4 o 5 de la mañana. Y si hacemos 19 horas, la gente de Rusia o de Japón o de Israel es a las 12 de la noche, 2 o 3 de la mañana. Así que estos son los horarios del 2023. Adelante. Exacto. Bueno, entonces este miércoles va a ser a las 5 de la tarde. Si podés, Lucas, poner otra vez este flyer. Bueno, si no, les sigo contando, que es Patrimonio Documental y Diversidad Cultural, ¿sí? Entonces, no solamente es un tema de los estudiantes de IVO, sino que también es a quienes los estudiantes, los alumnos, las alumnas invitan para estas clases especiales. Y pasamos al miércoles 15, Lucas, ¿sí? Que el miércoles 15 tenemos a las 17 horas
Esperen de porque estas esperá, Judith. Se interrumpió la Se cortó la transmisión. transmisión, estoy viendo, por eso no estaba compartiendo. Ah, Vamos de Hay un vuelta. problema de conexión. No sé qué Realmente, pasó, se cortó. Vamos, todo Buenos Aires tiene ese problema. vamos Y de se nuevo. espera, Abraham, espera. No lo importa el distraigas problema de a Buenos Lucas. Aires. Arrancamos una nueva transmisión y decir, bueno, por la problema de transmisión retomamos y Ok. empezamos de nuevo con el flyer número Hay 1. que, sí, retomamos Taire Javeiri. Hubo un problema de No, espera, conexión. todavía no. Cuando te diga, dale un segundito. Espera. Transmisión. Segunda, a ver, espera. No sé los demás, Lucas, pero yo el sonido de las canciones se escucha muy bajito. Ok, en otro momento Muy lo vemos. bajito, No, te aviso, pero entrecortado. Bueno, a ver. Ahí estoy conectando. No, estamos de nuevo Bueno, transmitiendo. ahora sí, ya reanudamos y yo acá tengo la Facebook conectado y Adasa está escuchando. Es como si la transmisión que escucha Adasa viene con un atraso de casi 5 minutos. Así que no depende de nosotros este tema, es un tema de conexión de Facebook y de la tecnología y la conectividad de la ciudad de Buenos Aires, que es Aftishi Nainzi Capures en Afgeactetsures. En francés se diría Abroj. Así que, Judith, por favor, adelante. Y si te parece, Abraham, vamos a retomar la primer clase que tenemos el 8 de febrero, si bien va a ser dentro del seminario, pero los y las estudiantes del seminario tienen la posibilidad de invitar a las personas que ellos crean que les va a interesar cada una de estas clases. Así participan, ¿sí? Porque son abiertas al público. Entonces, el miércoles 8 de febrero, 17 horas, patrimonio documental y diversidad cultural. Y vamos al encuentro del 15 de febrero, Lucas, ¿sí? Que es aportes para el futuro del patrimonio cultural. Germán es argentino y Michele Migliori es italiano. Cada uno desde su lugar va a hablar sobre todo de lo que es la arquitectura, las sinagogas en las colonias, y traen especialmente el caso de Entre Ríos, porque Entre Ríos es el lugar que incluye toda la diversidad de las construcciones. Y vamos al flyer número 3 del 22 de febrero, Lucas. El miércoles 22 de febrero, el tango, una historia con judíos. Y acá quiero hacer quiero contarles algo. Les va a llegar, además de, como en los encuentros anteriores, el link de YouTube para ingresar miércoles a las 17 horas a escuchar y participar en forma virtual. Les va a llegar un link a la película El tango, una historia con judíos, que es una película basada en la investigación que hizo José Jutkowski. Ya vamos a hablar de él en la clase, y estos músicos y el director van a estar presentes para contar, para hablar de la película, de sus experiencias como músicos referidas al tango y referidas a todo lo judío, y cómo vinculan ellos su vida judía y musical a partir de la película, que les vamos a pedir. ¿Por qué les mandamos el link? Les vamos a enviar el link con anticipación, porque les vamos a pedir que vean la película,
antes de la clase. Va a ser muy La importante. película la estrenamos en el Ivo hace unos 10, 12 años, ya no recuerdo. Es una joya. Créannos, vale la pena verla. Exactamente, y vale la pena también, Abraham, conversar con estos músicos y con el director para que cuenten experiencias, entre otras cosas, y cada una de las clases de los miércoles van a tener posibilidad no solo de participar mirando y escuchando, sino también de hacer preguntas, comentarios. Y ahora vamos al cierre del seminario, que va a ser un concierto, y vamos entonces al flyer del concierto. ¿Quiénes son las personas que van a participar? Los músicos que van a participar. Marisa Malchiodi, Yasmín Garfunkel y Federico Garber, y la banda Klezmer, Pérez García. Estos músicos vamos a estar todas acompañando a Ivo y al cierre del seminario. Va a ser el sábado 4 de marzo a las 8 de la noche en el bar Rossetti, que ya ya conocimos el lugar cuando estuvimos hace unos meses en otro evento musical. Esperamos a todos, a todas, y que inviten para cada una de las clases, y que inviten a la gente para el concierto. Para cada clase y para el concierto les van a llegar los links y van a poder disfrutar de todos estos eventos que se realizan a través de Fundación Ivo. Bueno, muchísimas gracias. Realmente, si nosotros los invitamos es porque hubo un grupo que trabajó muchísimo y se logran productos de calidad. Créannos cuando los invitamos, acepten nuestros desafíos y J-Noe. Participen, inviten. Participen, exactamente. Exacto. Y te voy a despedir, vamos a ver cómo andamos con el tango. Cómo andamos con el tango, Judith, a ver si te va mejor que con la samba. Adelante, Lucas. Ich bin verliebt, ich kann nicht mehr aushalten. A schöne Meut, schön seiner Jul zu mir. Sie ist kokett, so schöne schwarze Augen. Ich bin sich nur zu sein mit ihr. Bei mir im Herzen brennt die größte Liebe. Ich wollt gewollt, bekennen sich mit ihr. Ich kiek auf sich, a Kapsen und a Groschen. Der Schicksal hat vergessen mir. Zwei schwarze Augen bleiben mir ständig in Gedanken. Zwei schwarze Augen, ich lad par sie schon jahrelang. Die schönste Juren seinen Weg von mir verschwinden. Du siehst vor mir, in Bläus vor mir, die größte sind. Schwarze Augen bleiben mir ständig in Gedanken. Zwei schwarze Augen, ich lad vor sie schon jahrelang. Die schönste Juren seinen Weg von mir verschwinden. Du siehst vor mir, in Bläus vor mir, die größte sind. Muy bien, con el tango nos vamos a Israel. Itzik, ¿qué novedades?
Primero quiero empezar, si me permitís, Abraham, saludando a un amigo de la casa que ayer cumplió años, ¿Cómo no? que es Nachman Néstor Stoplat. No, ¿cómo? Querido amigo, el tío de Judith. Exactamente. Y quienes tuvimos el honor de trabajar con él durante muchos años, realmente sabemos que es un músico. Un divino, un divino. Bien, ahora vamos a Unsere Geschichten. Mirá, en los años que yo vivo en Israel, quiero decirte que se vive un clima muy raro, Abraham, y te vas a encontrar con un clima raro. Hay protestas en contra del intento de la reforma judicial. Y no es solo un tema político. Cuando tanto la academia como hoy salió una declaración de los principales dueños de cadenas comerciales, la oposición obviamente, exmilitares, todo el mundo dice que hay que sentarse a hablar. Una reforma judicial no se puede hacer como lo está intentando hacer este gobierno, que, ojo, nadie pone en duda que hay cosas para reformar, pero también hay que llegar a algún tipo de consenso. Ayer hubo manifestaciones masivas en Tel Aviv, en Jerusalén, en Beersheba, en Netanya, en Ranana, en otras varias ciudades, pero hay un clima de agresión, por lo menos en las redes sociales, y también en el discurso uno ve que preocupantemente está subiendo el nivel de agresión. Y hoy también el primer ministro Netanyahu dijo que fue amenazado de muerte y que hay que tomar medidas. O sea, algo acá no está bien y hay que llamar a que la gente se calme. El presidente Herzog está tratando, todos los que dicen que la investidura presidencial en Israel es un tema eminentemente de protocolo, no entienden la profundidad de lo que es la investidura presidencial. Él es el único que puede llamar, que no se lo puede acusar de favoritismo de un lado al otro, y está tratando de llamar a que haya un consenso, a que haya un ponerse de acuerdo, más allá de que no se pueda llegar a algún tipo de acuerdo o no, pero por lo menos el presidente está tratando de conseguir el diálogo. Quiero también dar una noticia, creo que vos, Abraham, llegaste a conocerlo, lamentablemente hoy falleció Shebach Weiss. Ah, cómo no, por favor, yo estuve con él en Varshe, fue el embajador de Israel en Varshe. Él me ayudó muchísimo para que alumnos polacos, judíos y viajen a Israel, estudiantes míos de Yiddish, para aprender hebreo en los cursos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. No sabía. Un brillante yiddishista. Sí, señor. No solo fue Haber Knesset, fue presidente de la Knesset. Cuando terminó su cadencia como presidente de la Knesset, fue embajador de Israel en Polonia. Polonia, ahí lo conocí. Después que terminó, fue a vivir muchos años a Polonia a enseñar el Holocausto. Así es, esa fue su misión. Fue presidente de Yad Vashem, uno de los mejores presidentes que tuvo Yad Vashem. Él siempre decía que se sentía, por un lado, enojado con la ayuda de que muchos polacos dieron al nazismo, y por otro lado agradecido por dos mujeres polacas que lo escondieron en su casa. Y un dato que habla de la hombría de bien de Shebach Weiss, en el entierro del comandante Marek, cuando falleció, que no hubo ningún representante de Israel, Shebach Weiss se hizo presente y mostró además su apertura de criterio.
era un hombre que era respetado dentro de su propio partido, que en Abodá no era una cosa fácil, y fuera de la oposición, por supuesto. Lo apreciaba mucho Begin. Sí. Me consta porque yo hablé con los dos. Tuve la fortuna de hablar con los dos. Con uno en Varshe, con otro en Buenos Aires. Los dos hablaron muy bien del otro. Sí. Y por otra parte quiero decirte que hay en estos momentos en Israel, por todo el sistema, hay otro tema que a lo mejor la gente, yo siempre digo que solía decir Begin, que lo que se ve de allá no es lo mismo que lo que se ve de acá. Hace una semana, en un acto festivo, Israel firmó un acuerdo de privatización del puerto de Haifa a una firma hindú muy importante. Al día siguiente de la firma, esa empresa hindú perdió millones, pero millones de dólares en las bolsas del mundo. Hoy hay un gran signo de pregunta, en general, si esta empresa hindú que se comprometió en inversiones y en todo lo demás, va a poder o no va a poder seguir adelante con la privatización. Hoy a nosotros esto también nos toca de cerca. En Israel hay dos organizaciones que representan a los docentes. La Histadrut Hamorim, que representa a las maestras jardineras, a las escuelas primarias, y el Irgun Hamorim, que representa a los docentes de la secundaria y el ciclo intermedio, y hoy llamaron a una huelga hoy por el tema salarial, porque hubo arreglo con los maestros de las escuelas primarias, pero no con los maestros de las escuelas secundarias. Y ya dentro del Likud hay voces que dicen, gente moderada que dice que hay que empezar a sentarse a hablar y a escuchar a la oposición, y esperemos que el tema de la violencia, que hay mucha violencia en las redes, y hoy vi hace un poquito antes de empezar la audición, que hay gobiernos extranjeros, que no hay que, como se dice, alvear, ya sabemos quiénes son, que crean fake news, noticias falsas, para enfrentar a un bando con el otro, para sacar provecho para sus propias políticas. Bueno, y en TikTok agresiones para... Terrible. Bah. Bueno, esto es lo que hay. Para terminar con una buena noticia, se crea una nueva población en el Oteef Aza, en la zona cercana a la frontera con la Franja de Gaza, y es un proyecto conjunto para familias religiosas y familias laicas. En principio son 500 familias, no es una cosita chiquitita, y el segundo paso va a ser hacer un plebiscito entre los que están anotados para ponerle nombre definitivo a la población. Así que bueno, terminamos con una noticia Gitepsires, como se dice. Gitepsires, ojalá así sean. Muchas gracias, Itzik. Y Lehrer, ¿estás por ahí todavía? Estoy por aquí, con problemas de cámara, pero claro que estoy por acá. Aunque sea in der Finster, recordanos las informaciones que tenemos para nuestros amigos. Sí, tenemos informaciones en el Ivo, estamos en las redes, estamos como Fundación Ivo, en Instagram, en Facebook. Nuestro WhatsApp es el 54911-3770-2735. FaxRap 3770-2735. Y nos podés escribir a info@ivo.org.ar. Quería contarles a todos nuestros Zucookers y Zuerers que la Fundación Ivo ha editado otro libro, un libro en castellano. Se trata de Mi amor, mi ángel, mi vida. Se refiere a las cartas de amor que se mandaron Leike Gilinska y Iser Kogan, más conocido con el seudónimo de Tzal el Blitz. Permiten conocer la vida personal e intelectual de una pareja de militantes progresistas en su itinerario migratorio
desde Polonia a la Argentina. Y bueno, yo quería repetir la invitación que hizo Judel, que es a la Gran Noche Klezmer, del sábado 4 de marzo, que van a estar Yasmín Garfunkel, Federico Garber, la banda Klezmer Pérez García y Marisa Malchiodi, y los esperamos a todos el sábado 4 de marzo como cierre de nuestro seminario a las 20 horas en Gallo 760 en Cava. Muchas gracias, Sergio. Y una noticia, una información que se nos pasó el domingo pasado. Los voluntarios del IVO no se quedan de brazos cruzados. Y Nora Glagovsky se fue de vacaciones a Copahue, a las termas. Y el domingo pasado, a las 4 de la tarde, precioso, hicieron, hablaron en yiddish, la pasaron bien, y a lo mejor estamos pensando, hagamos un Yiddish Kreis en Copahue, levanten la mano quien viaja. Mayoría, lo hacemos. Muchas gracias, Nora. Realmente tuviste una iniciativa brillante. Y ahora hablamos de Tu Bishvat y vamos a relacionar Tu Bishvat con el Día del Amor, que también es en febrero. Y lo vamos a unir con una canción inédita, porque los oyentes nos preguntan, ¿no hay música nueva en Yiddish? ¿No hay cosas que se están haciendo ahora en Yiddish? Y sí, hay, y les prometemos, una vez en cada programa vamos a pasar una canción compuesta en el último año, la mayoría gente joven. Así que inauguramos esta sección con Ada Hetko. Ada Hetko es una joven estudiante de Boston que se presentó a un festival internacional en Brasil con esta canción que ella misma la define como una mezcla de Tu Bishvat y Día de los Enamorados. Y es Abletele Fert Abletl. Así que primero vamos a agradecer a Lucas que la pudo bajar. Yo no la pude bajar. Así que adelante, Lucas. A blättle vet a blättle vet a blad. Wees mir a gewalt, was is a blad? Nur a blättle aufgewachsen, nur a blättle aufgewachsen. Zweigel wird a Zweig, wees mir a gewalt, was is a Zweig? Nur a Zweigele breit und fein, nur a Zweigele aufgewachsen. A beamel vet a
No, ¿qué les pareció a Night Little? Lucas, si lo vas a enseñar para tus intermedios o principiantes, corregí el Hilbert. Sí. Está bien que compongan. Pero Bueno, pueden cometer errores. pero está bien, es perfecto, es una joyita. Es un debate interesante porque a las nuevas composiciones hay que ver si hay algo que está incorrecto, hay que corregirlo, y con composiciones hechas por autores originales que tienen algo que está no tan gramaticalmente bien, hay que encontrar la vuelta para entender cuál es la justificación para que se use. Pero Así es, pero está bien. Kullback tenía derecho a destruir la gramática. Así es, lo hacían conscientemente. Kullback tiene derecho a todo. Así es, así es. Así que bueno, pero empezamos con esta novedad e inauguramos una sección. Vamos a responder los Retenish, porque mucha gente respondió que eran efectivamente las Barry Sister, las Schwester Barry, Begelman Sister, todas respuestas correctas. La pregunta es, ¿por qué se empezaba un día martes? Porque al Heider iban a estudiar Toire. Y en los días de la creación, cada vez que Dios terminaba su labor, Él decía, este día es bueno. Kitov. Y vio que era bueno lo que había creado. Sin embargo, el día martes, en ese versículo aparece 2 veces Kitoiv. Por eso martes era así para los judíos, un día para casarse, para embarcarse, y era buen inicio de clases en el Heider, weil se steht geschrieben 2 mul Kitoiv en el día de la creación. Es decir, Gitoiv, aufgeben, Gitoiv. No, Kitoiv, era bueno. Y quiero decir que se sigue usando, por eso muchas veces vas a escuchar aquí que te dicen, no, Yom Shlishi, Pa'amayim Kitov. Pero muchos no saben por qué. Tiene que ver con el Heider. Tiene que ver con el Heider, número 1. Sí. Azulejos, hubo gente que acertó, dijo Kajles. Eliezer, entre otros. Kajles se puede decir, depende del localismo, Kafles. Las dos formas son correctas, Kajles o Kafles. Y cuando yo dije en la lista de palabras referidas a las tejas, me refería a la lista de Schindler. Porque Schindler es el que arregla las tejas del techo o las pone. Schindel es un tipo de tejas. De madera. De madera. Si son mejores son cherpes. Cherpes son de arcilla. Son de otro nivel. Otro nivel. Nosotros los Gevirim usábamos cherpes. Hay en el poema de Aleph Lutzki, Ahasene aparece. Y dice, Adach de 3 Drei de Her, dice, Adach von Streu, Adach von Schindlen, Adach von Cherpes. Un techo de paja, un techo de tejas de madera, un techo de tejas de material. Bueno, así que nos vamos a Die ganze Yidische Show. Wir haben die ganze Yidische Show, ein Programm von Argentiner Ivo, für alle Liebhabers von Yiddish.
Nu, Itzik, was hast du Neues zu erzählen? Ich habe zu erzählen, als wenn du sein da bei uns in Israel, wirst du gehen in Jiddischspiel sehen, ein neuer Spektakel, was heißt Karlebach Chai. Karlebach lebt noch, was wird spielen Dudu Fischer Nu, ich muss. mit die Lieder von Rav Shlomo Karlebach. Was ich gedenk gut, ich euch gewesen ein paar Mal in Argentinien, danke. Ich hab gegessen koschere Pizza mit ihm in die 60er Jahren auf Tucumani, Pueyrredón, gewesen eine koschere Pizzeria, ob mir verbracht mit Shmuel Katz, Oleva Scholem und Karlebach und eine Gruppe Ladygayers. Junge Ladygayers, 18-, 19-jährige Hebrä. Ja. Und könnt ihr essen Koscher in Boca Stadion, wo wir können euch essen Koscher. Jo, aber jene Jahren ist nicht gewesen so leicht. Danke. Und ich will euch erzählen, da wirst können gehen sehen ein paar feine Pieces in jedem Spiel. Weil Bodo spielt euch die Geschichte von Motel Pacey. Ah ja, Motel Pacey dem Chazen. Jo. Ja, in euch wenn die beskimen, wir werden schon gehen zusammen im Theater. Mit organisieren ein Spazier, aber das wird sein in März. Derweil ist Februar Buenos Aires. Derweil dürfen wir trachten ins Seminar. Absolut ist mir eben am Montag, Mittwoch wird ihr alle verbeten, das wird sein auf Spanisch, für die Studenten von Utrecht Universität und ihr werdet kennenlernen Spanisch wegen jüdischer Themen. Ja. Ich will sagen, ich will Retenisch von einem kommenden Programm. Von wann kommt, was man jetzt das euch in Hebräisch, alle Montagen Donnerstag. Von wann kommt es? Jeden Montag und Donnerstag. Das ist sehr gut. Ihr werdet es Spoiler sein, die kommende Woche. Jeden Montag und Donnerstag. Muy bien, sehr gut. Und wir wollen in ein paar Minuten reinführen ein Thema, was wir wollen über ihr arbeiten bemäßig kommende Programme. Und das ist die jüdische Freude in der jüdischen Literatur. Gewöhnlich redet man von den Männern, die Klassikersmänner, die große Schreiber. Wo seien Freuen? Und Freuen haben wir zwei Kategorien, Lehners und Schreibers. Und eins will mir der Monen zwei freuen, wo seinen Gewinn erstrangige Poetesses. Die erste ist Alisa Grimblatt, geboren Sof 19. Jahrhundert 1888, was führt rein Liebemoment, erotische Lieder und so weiter. Und wir wollen noch wegen ihr reden in kommenden Programmen und ich will bitten Sergio, soll lieber lernen ein kurzes Lied von Alisa Grimblatt. Sei so gut, Sergio. Auf die Lippen, Alisa Grimblatt. Auf die Lippen, meine Karschig, glühen deine Kuschen. Ewig bleibt versiegelt in mein Leib dein Freud. Sog, verwas, o lieber, seinen mir zerscheit. Auf die Backen meine Reusig spielen deine Glätten. Auf die Augen meine still spiegelt sich dein Blick. Sog, ich bett dich lieber, kommst du wenn zurück? Das ist ein Kurzlied von Alisa Grimblatt von den 20er Jahren. Und öfter die, welche hat reingeführt, BMS Erotik,
in die 20er Jahren aber in New York ist Zille Drapkin. Und wir haben dem Vergnügen zu hören, Zille Drapkin, was für Teut, hat sie rekordiert mit ihrer eigenen Stimme Lieder, was sie hat geschaffen. Und wir wollen Zille Drapkin vorlehnen ihr Lied. Sei so gut, Lukas. Auf dein golden Kettele ruht dich auf mein Blick. Schlaf, mein golden Kettele, schlaf, mein einzig Glück. Mit der golden Schlüssele werd ich schlafen weg, zu machen die Egelach von mein einzig Glück. Aber welchen Kischele in der weißen Weg ruht dein golden Kettele, ruht mein einzig Glück. Tust du sich a Zappel still, tu ihr dich a Weg. Schlaf, mein golden Kettele, schlaf, mein einzig Glück. Das ist Zille Drapkin allein, a Kinderlied. Also will mir bringen für euch Lieder von jüdische Poetesses, was haben getragen für die jüdische Literatur. Lass mir sich gesegnen. Und wir warten auf euch auf ein Seminar und auf die Einsen von Mittwoch 5 Säge. Lukas, sei gesund. Dank, und ich bin sehr zufrieden, dass wir treffen sich noch einmal auf unserer jüdischen Show. Itzik, hast schon gekauft Billetten für mir? Ja, nicht bloß Billetten, ich habe schon, wir wollen schon gehen essen auf Falafel, die sind so gering bei dir. Und, okay. Nur auf Simches, und mit Gitter Psires. Sergio, a schönen Dank. Du gehst werden ein guter Akteur, dachte ich, also. Ich muss ein bisschen Zeit praktizieren. Ja. Wir können praktizieren, auf Fidisch nein. Man soll besser im Theater loschen, machen Probe. Machen Probes, se do ein anderes Wort. Mejor repetities. Repetitie ist el ensayo. Repetitie ist ensayo. Okay, Chevre, seid gesund und stark. Entschuldigt für die elektronische, kybernetische Zores. Wir treffen sich über einen Tag in derselben Show. Seid gesund und stark. Ciao. Lomir schließt. Así finalizan Die Neue Jüdische Show y Die Ganze Jüdische Show. Los esperamos el próximo domingo. Miron Farendik Die Neue Jüdische Show und Die Ganze Jüdische Show. Und mir warten auf euch die kommende Woche.